salud humana y animal, que estará moderado por Linus Spatz, de la empresa Immunova, e integrado por Javier Viqueira, de las empresas Adox e Hybridon, Carla Giacomelli, de la empresa Nanotransfer, Pedro Mendoza Celis, del Instituto de Física La Plata, y Damián Álvarez Paggi, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muy buenos días. Vamos a empezar con el panel. Va a empezar con su presentación cortita. La idea es, como muy parecido al panel anterior, ellos van a charlar, algunas preguntas le vamos a hacer y después voy a dejar un poco más de espacio porque para el público creo que entre la discusión que se armó en el primer panel, que fue muy interesante, muy rica, algunos temas, lógicamente, Vera me spoileó muchas de las preguntas, pero atraviesan a todos, es que vamos a retomar algunas, pero bienvenidos todas las preguntas y discusiones y demás. Es un buen momento a veces para polemizar sobre todo en general, así que bueno, vamos por ese lado y tratar de que queden, aunque sea 15 o 20 minutos, para discutir con ustedes o conversar con ustedes. Todo tuyo. Arranco cuando quieran. Si me pasan el cosito para pasar las presentaciones. Acá. Me parece que es este. Acá. Ok. Bueno, yo soy Damián Álvarez Paggi, soy investigador de CONICET y soy director... no me dijeron que se veía así de mal las letras. Bueno, no importa. Soy investigador de CONICET y soy director de Eureka Nanobioengineering, que es una empresa de base tecnológica de CONICET. Me pidieron que sea cortito, así que voy a tratar de contar más o menos de qué se trata lo que hacemos. Básicamente, no pasa para la derecha, ¿no? Pruebo. Ahí está. Básicamente, para situar un poco distintos problemas que uno podría abordar, ¿no? Y para pensar. Arriba y abajo hay dos problemas distintos que parecen no estar relacionados, pero en el fondo siempre apuntan a lo mismo. Lo de arriba es el nacimiento de la medicina personalizada. Hace 25 años que están haciendo la medicina personalizada. Nace con el freno a mano puesto. ¿Y por qué? Porque si bien hoy en la era post-ómica tenemos la transcriptómica, la metabolómica y la genómica para poder identificar exactamente cuál es la solución que podría necesitar él o ella, el problema que tenemos es los costos de producción asociados a desarrollar formulaciones personalizadas. Por ejemplo, en el ámbito de la alergia, no todo el mundo es alérgico a lo mismo, o en soluciones personalizadas en el ámbito del cáncer. Por otro lado, abajo, lo que pueden ver es, hoy estamos en condiciones de monitorear casi en tiempo real el surgimiento de nuevas cepas, por ejemplo, de COVID. Pero mientras las sigamos monitoreando casi con semanas o días de diferencia, recibimos 4, 5, 6 dosis de vacunas formuladas contra la versión original, porque tenemos largos tiempos de respuesta frente a eso. Y además, muchas de las vacunas en algunos países centrales estaban acumulando 5 o 6 dosis por cada habitante, mientras que en otros países no había vacunas disponibles. Que cuando uno quiere luchar contra una pandemia, lo peor que uno puede hacer es tener muchas vacunas en un lugar, pocos en otro, porque esa es la manera en la cual siguen apareciendo nuevas cepas. En el fondo de todo eso, el problema siempre es el mismo, que es el Fordismo, la producción en serie, los costos. O sea, es muy difícil poder abaratar costos para tener vacunas que además sean actualizables o para poder hacer soluciones personalizables. Como solución, nosotros lo que trajimos es incorporar la filosofía de los Legos, o sea, la modularidad, con un concepto que todo el mundo puede entender, que es el de la cortapluma, en el sentido de que es algo multifuncional, y llevarlo a la escala nanométrica. Es decir, cómo uno puede tener cosas modulares, de esa manera se abaratan los costos, para poder hacer cosas multifuncionales, homogéneos, monodispersos, en la escala chiquitita. Eso es Eureka. La idea, básicamente, es que si nosotros lográramos habilitar lo que sería el diseño combinatorial de cosas, combinando pocas cosas uno puede generar muchos productos. Eso quiere decir que si uno pudiera tener una biblioteca de funcionalidades, donde esas funcionalidades pueden ser inmunomoduladores, que regulen el sistema inmune para un lado o para el otro, distintos antígenos, distintos alérgenos eventualmente, neoantígenos y otras herramientas de funcionalización, uno puede después, a la carta y bajo demanda,
elegir qué componentes uno quiere combinar para combinarlos y hacer, por ejemplo, una vacuna que puede ser, por ejemplo, actualizable. Porque si muta un virus y algo nuevo surge, no es todo, es solamente una parte. Entonces uno la parte nueva la puede agregar como si fuera un ladrillo de Lego. También uno podría decir, bueno, podemos hacer vacunas tipo combo en la cual combinamos pedacitos de distintos antígenos, pero con otras cosas que ya probábamos que funcionaban para hacer targeting a un tejido o un tipo de adyuvante en particular. En el ámbito de la medicina personalizada, esto lo que permite es justamente, o sea, hay cosas que son comunes a los remedios que necesitarían todos, pero solo algunas partes son las que uno necesita personalizar. Entonces, a poder hacer esa disección de componentes y lo que tiene que ser personalizable por un lado, más lo que es constante por el otro, para después combinarlo, abarata costos. Y también en el ámbito de detección y diagnóstico, porque poder combinar muchas cosas distintas que, por ejemplo, se peguen en un analito de interés, eso permite que uno pueda generar herramientas de detección que tengan sensibilidades mucho más altas que las cosas tradicionales. La tecnología nuestra, básicamente, esto es un poco, ¿no? Lo que hacemos. Esto lo que simboliza a la izquierda, esto es Erlenmeyer de dibujito, lo que simbolizan es que lo que nosotros llamamos las bibliotecas de funcionalidades o de componentes. Podemos tener, ahí hay 4, pero podríamos tener 100 o 200 componentes distintos, de los cuales uno elige, fíjense que hay una parte constante, que tiene como un color amarillito, que esos son scaffolds que nosotros diseñamos que tienen propiedades autoensamblantes que nosotros controlamos. O sea, encontramos la manera de poder decirle algo. Ahora está todo disociado o ahora juntate para armar nanopartículas, nanométricas, homogéneas, monodispersas de tamaño controlado. Esa es la parte constante, pero nosotros le logramos colgar distintas funcionalidades y podemos bajo demanda decir quiero combinar el 1, el 8, el 124 y el 504 de la biblioteca y sale un nanodispositivo. O hacer otra combinación u otra combinación. Esto, si eso fuera, por ejemplo, una vacuna, permitiría que fuera personalizable, actualizable, escalable y dependiendo de qué tipo de combinaciones que uno hace, que sea altamente inmunogénico, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el modelo de negocio que pensamos? Claramente yo les estoy contando una plataforma que tiene muchísimas aplicaciones. Estamos ahora circunscriptos a lo que es salud humana y animal, pero eso lo que nos permite es, por un lado, la plataforma misma licenciarla, o sea, la tecnología asociada a la plataforma, pero también hacer partnerships y co-desarrollos con otras empresas. Por ejemplo, cosas de lo que estamos haciendo en cuestiones de diagnóstico lo estamos haciendo con empresas que están incubadas acá en la propia FAM. Entonces, licenciamiento de la tecnología, partnerships, co-desarrollos. Y básicamente para que tengan una idea, como sabemos que tiene múltiples aplicaciones esta plataforma, lo que estamos haciendo es escalonar y espaciar en el tiempo cuándo ir abordando cada una, sabiendo que, por ejemplo, diagnóstico por cuestiones regulatorias y demás, es algo que podemos llegar al mercado mucho antes y eso nos permite juntar músculo mientras apuntamos a soluciones, por ejemplo, en el mundo vacuna, que por la cuestión de la longitud del camino regulatorio, eso va a llegar a revenue mucho más tarde. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ser inteligentes como vamos encadenando las distintas formas de explotar la tecnología para ir llegando a mercado diferencialmente sin prendernos fuego en el camino con el esfuerzo que eso trae. Perdón, también. Vamos redondeando. Ya termino, ¿eh? Cualquier cosa te hago algunas preguntas al respecto, Sí, pero ya estamos. ya terminé. Estos somos los que somos, yo soy simplemente la punta del iceberg. Toda la gente que está acá es la gente que está empujando para permitir esto. Si ustedes se fijan, acá hay investigadores de CONICET, becarios doctorales que están metidos ahí, gente del mundo de negocios. Y sin ellos nada de esto sería posible. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasemos a la segunda oradora. ¿Me puedo bajar? Sí, lo Porque que me vos voy a quieras. matar. Acá hay libertad. Si querés, ahí tenés una escalerita. Sí. Sí. Lo mismo pensé cuando me pusieron acá, pero vamos bien. Me parece que ese rincón es peligroso a mí, pero... Les pedimos una más. ¿Cuál es el que pasa? Vení. Viste que se va a armar. No importa. Buenos días. Mi nombre es Carla Giacomelli y junto a Cecilia Basti, cofundamos Nanotransfer. Nanotransfer es una spin-off de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. De hecho, Cecilia y yo, ambas, somos investigadoras del CONICET y somos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, un poco con el modelo como que contaba Federico más temprano. La Nanotransfer tiene como objetivo desarrollar nanoportadores para transportar material genético para curar enfermedades de base genética.
Y uno lo primero que se pregunta es, ¿qué es una enfermedad de base genética? ¿Por qué es interesante curar una enfermedad de base genética? Etcétera. Una enfermedad de base genética simplemente existe cuando un gen de una persona funciona mal. Y para poder resolver eso, del único modo que se puede hacer es reemplazar el gen que funciona mal por un gen funcional. El modo de hacer eso es usar un gen funcional y un vehículo que transporte al gen funcional dentro de la célula para poder reemplazar al gen que funciona mal. A esta altura de la evolución de la vida biotecnológica y de todo lo que sabemos de herramientas y de genoma, en particular de genoma humano, las cuestiones que tienen que ver con los genes y con los genes funcionales, cómo generarlos, qué utilizarlos, eso no es un problema. El problema son los vehículos. El cuello de botella para las terapias génicas son los vehículos. Tanto es así que es un problema global. Hay alrededor de 500 millones de personas afectadas por enfermedades de base genética. Eso es 1 de cada 15 personas. Sin embargo, de las 10.000 enfermedades de base genética reportadas, hay solo 50, aproximadamente 50, aprobadas por FDA. Y ese cuello de botella está representado por los vehículos que se utilizan actualmente para hacer estas terapias génicas. Esos vehículos son vehículos virales, son las cápsides de los virus. Y justamente el primer problema que tienen es que la producción es muy engorrosa y muy cara. El segundo problema que tienen, y no lo estoy diciendo en orden de mérito, es que muchas personas tienen ya sistema inmune desarrollado contra esos vehículos, de modo que no todos los pacientes son elegibles. Y eso implica que no puede haber retratamiento. Y muchas enfermedades necesitan ser retratadas porque la multiplicación celular es importante y es necesario tener boosters después de un primer tratamiento. Y el cuarto problema es que la capacidad de carga del material genético es bastante limitada, porque está limitada por el tamaño de la cápside de estos virus, que es del orden de transportar genes de 4,5 kb más o menos. Lo que nosotros proponemos es utilizar nanopartículas inorgánicas que no son tóxicas, que no son inmunogénicas, que tienen una altísima afinidad por fosfato. Eso las hace agnósticas para cualquier material genético, porque se puede transportar cualquier material genético, ya que los fosfatos están presentes en todos los materiales genéticos. El hecho de que no sean inmunogénicas permite que se aplique para todas las personas, que puedan ser retratadas y la capacidad de carga es bien alta. Y decir acá dos cosas. Las terapias génicas se pueden hacer de dos maneras. Ex vivo, es decir, tomándole al paciente las células, tratarlas y reincorporarlas al paciente. Eso no implica targeting celular, pero también se pueden hacer in vivo, es decir, simplemente inyectando al paciente la terapia. Para inyectar al paciente la terapia y que la terapia llegue a la célula que corresponde, hace falta hacer targeting celular, es decir, hacer que el vehículo llegue a la célula que uno quiere, y nuestras partículas tienen propiedades superficiales tales que permiten hacer eso. Nuestro modelo de negocios es un modelo B2B, como recién mencionaban, es un modelo de co-desarrollo en donde nosotros pretendemos asociarnos con empresas farmacéuticas que ya desarrollen terapias génicas, de modo tal que podamos empezar a recibir desembolsos para poder hacer un diseño exhaustivo para una determinada terapia génica y poder conseguir fondos en la medida en que vayamos alcanzando determinados hitos, especialmente vinculados a la parte preclínica y clínica, que son caras y son largas. Y finalmente, y al final del camino, llegar al mercado y tener royalties. Lo menciono acá, no tengo nada de propiedad intelectual, pero dado que trabajamos en el CONICET, que trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y aquellas royalties, en todo eso, CONICET y Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto, tienen algo que ver. Tenemos una patente puesta, una PCT puesta en Estados Unidos, y los dueños de esa patente son CONICET, Universidad Nacional de Córdoba y Nanotransfer. Y lo que quiero decir, volviendo un poco a la discusión público-privada, es que sin esta interacción, nada de todo esto sería posible. Por supuesto, no lo hacemos sola, no lo hacemos Ceci y yo nada más. Quiero mencionar a Julia. Julia es quien se encarga de los negocios, que es
una pata súper importante para todo esto. Tenemos 2 advisors, un advisor que viene también de los negocios, que es el CEO de Cellnova, acá en Buenos Aires, y un advisor en Estados Unidos, que es un especialista justamente en terapia génica. Y como mencionaba recién, colaboradores en el grupo de investigación, algunas investigadoras, algunas becarias, algunos becarios, etc. De modo tal que hemos armado un equipo que es interdisciplinario, que yo vengo desde la fisicoquímica interfacial y desde la nanociencia, Ceci viene de la biotecnología y el resto de las personas tienen formaciones muy distintas. Contarles también, que no lo podemos hacer sin plata obviamente, somos del portfolio Gridex, tenemos un convenio I+D+L con los institutos a los cuales trabajamos, estamos usufructando hoy un FONARSEC. Nos acaban de avisar que somos beneficiarios de un fondo presemilla de la FAN. Hemos hecho algunos programas y hemos sido beneficiarios del premio Naves en el año 22. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Carla también es premio L'Oreal del 2022, así que tuviste un gran año. Gran año. Bueno, presentamos a Pedro. Pedro es físico, si querés presentarte, es investigador de CONICET también de la Universidad de La Plata. Bien, bueno, soy Pedro del Instituto de Física de La Plata, mi formación es de físico y les vengo a contar un poco sobre qué es Magnolia Nanotech y cómo nos atravesó en nuestras vidas esta empresa de base tecnológica fundada hace 2 años. El grupo de trabajo con el cual abordamos esta aventura es Claudia Rodríguez Torres, que está acá presente, Yaila Ons y bueno, quien les habla. Todo empezó en la pandemia. Claudia y yo somos físicos, nos dedicábamos al magnetismo, al desarrollo de materiales. No trabajamos en temas cercanos a la salud, ni mucho menos. En ese contexto de pandemia, aislados en nuestras casas, un día me llama Claudia y me dice: Pedro, ¿qué podemos hacer para colaborar en esta situación de emergencia sanitaria? Acá encontré un paper donde proponen una metodología alternativa para la purificación de ARN, que es un paso previo antes de la detección del SARS-CoV-2 a través de una técnica PCR. Bueno, un montón de palabras que para nosotros en ese momento eran desconocidas, hasta la de PCR, ¿no? Fuimos como aprendiéndolas en el momento. Y entonces ahí es donde abordamos la idea de desarrollar un kit de purificación basado en nanopartículas magnéticas. Bueno, es una técnica, alternativa a la que se estaba utilizando en ese momento, que era de columnas de sílice, que además requiere otro tipo de instrumental, las centrífugas refrigeradas y demás. Y bueno, nos embarcamos en esa aventura, recibimos ciertos apoyos, pudimos fabricar este kit, pudimos, gracias a las gestiones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, probarlo y validarlo en distintos centros de salud. Y bueno, hasta que dijimos, bueno, acá terminó nuestro trabajo, tenemos el producto desarrollado que fue validado. Bueno, pero ahí, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires nos dijo, bueno, pero si nadie lo produce, nosotros no lo podemos utilizar. Y ahí empezó la real, aventura para nosotros. Algunas empresas de desarrollo de productos biotecnológicos se enteraron del kit y empezaron a preguntar, y el problema que teníamos era que ninguna empresa tenía un área abocada a la fabricación de las nanopartículas. Entonces ahí, en conversación con el CONICET, con la universidad, empieza a surgir como una posible solución la formación de una empresa de base tecnológica, Magnolia, dedicada a la fabricación de estas nanopartículas, para que actúe como proveedor de este insumo fundamental del kit, que son las nanopartículas. Y bueno, ese es el origen. Y bueno, eso fue como el puntapié inicial. A partir de ahí empezamos a apuntar a otro tipo de aplicaciones. Actualmente estamos trabajando para la purificación necesaria para el diagnóstico de dengue, también de algunas enfermedades respiratorias. Estamos trabajando ya de manera más avanzada en la purificación de proteínas recombinantes, ahí donde tuvimos el vínculo más estrecho con la FAN a través de los proyectos presemilla y con la purificación de
de anticuerpos. Y bueno, no puse los nombres, son muchos, pero bueno, tenemos un grupo, digamos, interdisciplinario formado por muchos becarios, muchos CPA y investigadores. Bueno, Carolina está acá con nosotros, parte del grupo. Bueno, una introducción a la temática y bueno, abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, y por último, vamos a escuchar a Javier Viqueira. Javier es el presidente de ADOX, fue vicepresidente también de la Unión Industrial Argentina. Es alguien con muchísima trayectoria. ADOX es una empresa consolidada, grande, que ya tiene varios años. Es un amigo de la casa también, innovador y muy activo en vinculación público-privada, con una gran experiencia en el sector. Vamos a ver. Bueno, buenos días. Bueno, lejos de poder hacer lo que hicieron los otros panelistas, explicarle el desarrollo que han hecho y cómo está, yo me voy a intentar poner en lugar, digamos, como beneficiario de lo que ustedes desarrollan, o mucho de lo que están desarrollando, de lo que están investigando. Les voy a contar... ¿No? No te hagas problema, no hay nada importante. Digo, nosotros acá llegamos a la FAM por el ingeniero Lupi, que un día me dijo, venía a ver la FAM. Yo no tenía idea de lo que era la nanotecnología, ni tampoco ahora lo expreso muy bien. Los investigadores siempre dicen, no, la nano no, porque esta es una nanoestructura. Yo siempre meto la pata cuando quiero explicar los desarrollos que tenemos. Bueno, y me lleva a recorrer y a conocer lo que estaban haciendo en ese momento los investigadores, en lo que estaba la FAM. Y empezó con el primer beneficio, que es vincularnos, que el sector industrial pueda conocer. Nosotros hacíamos máquinas de anestesia y bombas de infusión, fabricamos electrónica, desarrollamos en electrónica, estábamos relacionados con una parte de la medicina y empezamos a querer incursionar en productos para limpieza y desinfección en la parte que nosotros conocíamos que eran los hospitales. Ahí justo estaba el doctor Galo Solerilía, que tenían, con un grupo de investigadores, tenían unas partículas que hacían los materiales que fueran bactericidas, pero con un proceso bastante, para nosotros, complejo. Lo escuchamos y no trabajamos sobre eso. Y nos vinculamos con otro instituto de La Plata que nos ayudó a la FAM y nos ayudó con un presemilla. Digo, pero la verdad que no era que necesitamos tanto la financiación, pero cuando uno no está seguro, lo que intenta es no arriesgar demasiado, ¿no? Entonces, el presemilla, no sé si por el monto del dinero, pero nos sacó ese riesgo de innovar a la empresa. Hoy por hoy le diría que ya no nos preocupa tanto la financiación. Si lo vemos que es negocio y conseguimos que nos lo financien, está muy bien, pero si nosotros lo vemos que es algo que nos interesa, lo hacemos. Bueno, ahí empezamos a trabajar, desarrollamos algo. Ese proyecto no nos funcionó muy bien, pero fue parte de la experiencia, ¿no? O sea, digo, teníamos que elegir también quién eran los socios correctos, ¿no? Que tengamos el mismo objetivo. No nos habíamos comunicado bien. Pero volvimos de vuelta, pues ya tenemos una experiencia, y volvimos y nos vinculamos con un grupo de investigadores, 3 investigadores senior, 4 investigadores senior, 3 investigadores o que estaban en la carrera de investigadores, y empezamos a transmitirles lo que necesitábamos y ellos nos empezaron a transmitir lo que hacían y llegamos a un objetivo común. Bueno, después ahí sí tuvimos una financiación importante a través de un programa de la Empretecno, hicimos una sociedad que es Hibridón para hacer un producto determinado. Bueno, creímos que ahí habíamos resuelto toda esa situación, pero para mí, con total desconocimiento, y creo que para los investigadores también, vino otra etapa. El producto, cuando lo estábamos haciendo y lo hacían en el laboratorio y hacían 10 gramos y nosotros quisimos hacer 100 kilos, se nos armó un lío. Y no lo podíamos resolver, ni los investigadores ni nosotros. Pero volvemos a otra parte colaborativa. Buscamos una química que estaba experta en escalado. Y ahí dijo algo que a mí me quedó sin entender nada, pero muy interesante, porque las investigadoras jóvenes decían, mira, estas partículas ahora nos quedaron preciosas. Y la química le dijo, mira, preciosas o feas, entréguenme siempre lo mismo, porque si no yo no puedo formular. Digo, y pasó a ser un tema interesante. Bueno, aprendimos esa parte y hoy me gusta porque seguimos trabajando con los investigadores y cuando están hablando dicen, bueno, pará, esto está bien, pero no sé si lo podemos escalar. Vamos a pensarlo de esa forma.
Otro aprendizaje fue los desarrollos hechos con los químicos de laboratorio analítica. Son todo inviables económicamente. Bueno, pero este es muy puro. Sí, está bien, pero no podemos hacer ningún negocio. Entonces empezamos a trabajar con eso. Y después el conocer gente que podamos hacer objetivos comunes. Hoy nosotros, en la empresa somos 70 personas, pero debemos trabajar, no sé, 100 investigadores de diferentes lugares. Cuando encontramos lo que ellos desarrollan y lo que nosotros conocemos del mercado y cómo vamos armando lo justo, ¿no? Porque si no, nos juntamos, yo digo, en los grupos tenemos sesgo confirmatorio. Cuando nos movemos todos en un pedacito, empezamos a hablar de algo. Entonces, por ejemplo, en el sector empresarial dice, no, los investigadores, solo les interesan los papers, no pasa nada, son todo un desastre, tardan un montón de tiempo. Y los investigadores dicen de los empresarios, no, esto solo les interesa ganar guita, no quieren invertir, no quieren nada. Yo diría, las dos cosas son ciertas en un punto, pero también hay mucha variedad en todo eso, ¿no? Entonces digo, uno tiene que entrar con todo, con el empresario que esté dispuesto a invertir y con el investigador que esté dispuesto, además de otro proyecto, a hacer algo para ese lugar. Y funciona bien. Y de hecho nosotros, la empresa, yo soy el único con eso, y los otros son 7 investigadores y trabajamos con montones de grupos de trabajo. Así que yo lo que quería dejar ese mensaje de como usuario, y como yo le conté al principio, nosotros fabricábamos equipos, bombas de difusión, por diferentes circunstancias, ya hace un tiempito se iba cayendo y hace 6 meses, nosotros vivimos gracias a los desarrollos de esta nueva tecnología que conseguimos. La empresa sigue ahora desarrollándose, está bien y crece gracias a esto. Creo que el gran desafío es cómo nos vinculamos, que no es fácil, que tiene sus desafíos, y el trabajo colaborativo, la visión de los otros, lo vemos siempre como algo muy interesante, ¿no? Esta química creció un montón trabajando con los investigadores creo que crecieron por eso. Desde nuestro punto de vista, que yo Agata ha sido un poquito del tema comercial, crecimos mucho al entender las cosas, y creo que los investigadores también empezaron a entender más de cómo piensa el usuario, porque si no, cada vez que hacemos algo y el usuario no lo tomamos, decimos que el usuario no entiende nada. Bueno, no sé si entiende o no entiende, pero es el que nos financia. O sea que nosotros tenemos que intentar o que entienda o adaptarnos, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muy interesante. Siempre, digamos, mi pasado de investigador, también estuve vinculado inicialmente en una etapa de vinculación público-privada, ahora soy privado. Es muy interesante esta visión porque se repite en todas partes. Cambió mucho en los últimos años, obviamente hay muchísimo acercamiento, y tal vez quería retomar con los primeros 2 oradores ese punto, cómo está siendo la vinculación. Ustedes están saliendo ahora del sistema público, ni siquiera saliendo, están inmersos en los 2 mundos. ¿Cómo es esta transición? ¿Cómo son las instituciones? ¿Ya estamos, digamos, ayornados como para que esto fluya fácilmente, o las discusiones de patentes o los contratos que hay que hacer todavía hay que remarlos un poco y después, o tal vez los 3, no sé si vos también ya estás en esa etapa de tener que hacer contratos y demás? Quien quiera, en el orden que quiera. A ver, sí, nosotros efectivamente somos una colaboración público-privada porque, como yo les había comentado, yo estoy en CONICET, mucha de la gente que está en CONICET. Inscribimos la empresa en CONICET para que sea una empresa base tecnológica de CONICET. Fuimos invertidos por SF500, que es un fondo de inversión público-privado, porque es parte Provincia de Santa Fe, parte Bioceres, o sea, lo público-privado está en la génesis y se va transmitiendo para abajo, ¿no? Pero sí, yendo a lo que vos decías, hay una cuestión, por ejemplo, de patentes y toda esa historia, que es que la parte privada somos nosotros, la parte pública va cambiando, digamos, porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a tratar de constituir la empresa, había un reglamento de empresa de base tecnológica. En el momento que la constituimos, el reglamento cambió y eso fue como, o sea, tuvimos que tratar de adaptar varias cosas de cómo estábamos pensando la empresa en función de eso. Y ahora muy probablemente cambie de vuelta, o sea, estamos hablando de por ahí 3 reglamentos en 3 años, ¿no? Entonces, eso necesariamente obliga a una plasticidad, por lo menos a nosotros, y me imagino que a todos los que están en esa situación, para tratar de ver cómo uno congenia lo que uno está tratando de hacer
Cualquier empresa que tiene un inversor, o incluso para cualquier empresa normal, uno tiene que hacer una planificación a 2 años, a 5, a lo que sea. Y si las reglas van cambiando, eso es muy complejo, porque dentro de esas reglas puede estar el tema de cómo te van a licenciar una patente, cuáles son los requisitos de cómo es la constitución o la conformación de los accionistas de la empresa para que esa empresa uno la pueda vincular con CONICET. Entonces, la realidad es que además de las diferencias que uno puede notar con distintos gobiernos respecto de bondades, ventajas y desventajas, hay algo de la discontinuidad digamos, de cómo el viento sopla para un lado y para el otro, que es un condimento extra que a veces complica bastante la vinculación, por lo menos en nuestra experiencia, para que vaya aceitado bien de la mano lo público-privado. Lo traigo acá para, no sé qué opinan ustedes de todo eso. Yo comparto. No, tengo ya unos cuantos años en el tema científico-tecnológico y sí, claramente uno puede ver una evolución para bien, en el sentido de por lo menos que hay un diálogo, por lo menos podemos hacer convenios I+D+L, podemos empezar a sentarnos a hablar de propiedad intelectual. Nosotros también somos EBT con el reglamento anterior. Creo que entramos por 2 meses o algo así. Me refiero a EBT reconocida por CONICET. Y, por ejemplo, de acuerdo a nuestro modelo de negocios, la discusión con CONICET y con la Universidad Nacional de Córdoba era en qué momento iba a haber royalties para las instituciones. Y dado que nosotros tenemos un modelo de negocio que es de ecodesarrollo, los primeros fondos no son ventas, son fondos para poder seguir investigando. Bueno, eso demandó una discusión bien interesante y bien larga. Finalmente salió decentemente para nosotros al menos, no sé qué piensa CONICET. Entonces, hay un montón de cositas que hay que aceitar y a veces uno se da con los actores, no sé si los adecuados, los actores que intentan resolver cosas y no te quieren poner palos en la rueda, pero a veces no. Entonces, depende un poco también del momento, y yo entiendo esto de estas imprevisibilidades, estos vaivenes, son muy complejos, son complejos para uno cuando hace ciencia, son aún más complejos cuando uno además quiere interactuar con el mundo privado. Al mundo privado y al mundo privado externo a Argentina, los organismos públicos argentinos le dan pavor, perdón la expresión, le dan pavor. Entonces, si uno pretende conseguir fondos del exterior para su empresa, hay que también remar eso. Y me parece que está bueno decirlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, creo que todavía tenemos unos cuantos dolores, unas cuantas piedritas en el zapato para poder seguir avanzando en este sentido, pero el hecho de que exista SF500 o GRIDEX o acelerador electoral o espacios de este tipo donde los investigadores, las investigadoras podemos reunirnos con gente de negocios, nos permite empezar el diálogo, aunque sea. Digo, la primera vez que a mí me tocó hablar de negocios, yo no entendía, vos no entendías nada de nano, yo no entendía nada de negocios, no tenía ni idea. Pero ni idea, que era un NDA, no tenía ni idea. Y bueno, lentamente uno va aprendiendo, no lo usás con la rigurosidad científica, ¿no? Pero bueno, podés dialogar. Claro. Me parece que eso es muy importante. Y hay un punto más, pero ya termino, que tiene que ver cómo quienes seguimos en el mundo híbrido somos evaluados. Lo de la evaluación conicetiana sigue siendo conicetiana. Perdón la jerga, pero paper todavía mata cualquier otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, comparto las experiencias de ustedes. Nosotros tuvimos un recorrido parecido en ese sentido. Cuando estábamos terminando de conformar la EBT, al poquito tiempo sucedió el cambio de reglamento. Y para nosotros fue una dificultad esa parte, ¿no? Porque, bueno, el CONICET tiene su reglamento para la conformación de una EBT y requiere que haya un vínculo con un privado, ¿no? En la conformación de la EBT y en la proporción accionaria. Y eso a nosotros nos tuvo detenido bastante tiempo, porque teníamos que encontrar a la pareja ideal para conformar esta empresa base tecnológica. Y la verdad que eso fue algo que nos llevó un tiempo y nos retrasó en la concreción de la empresa base tecnológica. Es cierto que una vez que dimos medio de casualidad con el privado que nos acompañó a esto, bueno, todo empezó a fluir mucho más rápido. Pero bueno, es un desafío, digamos, importante. Y después, por otro lado, tenemos
que convivir con este esquema de, bueno, somos investigadores, desarrollamos un producto en el ámbito del CONICET, entonces, digamos, la propiedad intelectual es del CONICET, y luego es el CONICET el que va a negociar la transferencia con los privados, ¿no? Y bueno, y ahí también hay aspectos por mejorar y por aceitar, ¿no? Bueno, a nosotros, tomando esto como experiencia, como decía antes, ¿no? Los socios adecuados, por ejemplo, cuando hablamos de patentes, para nuestra empresa, que también lo tuvimos que debatir con los investigadores, no entendemos mucho el tema de los patentes, ni creemos nosotros tener capacidad para hacer desarrollos, pero sí lo puede tener el investigador. Entonces lo que empezamos a asociarnos por proyectos, que quizá al investigador le sirve, pero cuando tienen un proyecto que tiene mucho valor, que tiene mucho peso, que es para patentarlo, está bien. Pero si vamos a desarrollar algo sencillo, como un desinfectante que tenemos nosotros, la velocidad va en contra de la patente. Nadie va a buscar un patente con una nanopartícula de plata, de cobre, de esto, por la patente, a no ser que descubramos que con eso solucionamos algo. Es un producto más. Entonces el producto para nosotros, discutimos bastante a veces con la gente del CONICET y todo, nosotros no lo vemos como, vemos mucho valor en el desarrollo, no vemos mucho valor en la patente de esto, seguro que eso alguien lo va a hacer otra cosa. Ahora, por supuesto que entendemos que hay cosas que tienen mucho valor y tienen que ser patentadas, pero no somos el socio estratégico para esa empresa. Ahí hay otros laboratorios, otras empresas, otras apalancadoras, creo yo, financiadoras de este tipo de proyectos. Y después también tuvimos nuestras experiencias cuando hicimos, imagínense que trabajamos con el CONICET, pero con la UBA. Los socios son la UBA, la CENEA, la Universidad de San Martín. O sea que eran 4 actores esto. Entonces venía cada uno con su abogado. Si para solucionar un problema traemos un abogado es un lío, si traemos 4 estamos casi muertos. Pero además, como no lo podíamos solucionar, trajimos especialistas en economía. Ya estábamos. Y yo digo, esto no lo arreglamos más. Digo, ya cada vez teníamos un problemita chiquitito, teníamos un problemón. Digo, bueno, y lo que usamos es algo sencillo para hacer, porque querían entrar los balances, cuándo se amortizaba, cómo recuperaba de ese dinero del inversor que lo ponía. No. Entonces hicimos y lo firmamos, ¿no? No sé cuántos Empretecnos habrá terminado, quizá y después Laura nos diga, pero digo, nosotros lo cerramos y dijimos, espere, si nosotros vendemos, ponemos como costo un porcentaje de la facturación. Listo, no hay otro trámite. Los abogados lo aceptaron, los contadores les pareció razonable. Bueno, pero ¿y si no hace negocio? Y bueno, si no hay negocio, cerraremos la empresa. Digo, pero si nosotros vendemos algo, se puede auditar, se puede controlar y se puede pagar. Y ese es el convenio que hicimos. Entonces digo, lo intentamos sacar, porque si no cada vez teníamos un problemita y cada vez que venía alguien más teníamos un problema nuevo, ¿no? O sea, digo, eso... y bueno, esa es nuestra experiencia desde este lugar como una pyme, porque ahí están los grandes laboratorios, las grandes empresas. Entonces digo, ¿cómo podemos usar de meternos en el sistema científico-tecnológico, no estar rompiendo ninguna pauta y poder aprovechar eso? Pero bueno, siempre nuestra experiencia es de una pyme muy chiquitita, que le gusta estar en este sistema, porque no le gusta, hoy diría que es esencial para que nosotros podamos seguir sobreviviendo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, muy interesante. Tal vez me tomo un segundito, digamos, saco a relucir mis canas, tengo varios años también en vinculación público-privada y demás. El ecosistema cambió muchísimo, entiendo y conozco los problemas, también los sufrí hace varios años, cambió mucho tal vez para bien, a pesar de que sigamos teniendo algunos inconvenientes y demás. Creo que una de las cuestiones es que todo, como digamos, somos un gran ecosistema, hubo un auge de muchísimas empresas de base tecnológica muy interesantes en los últimos 10 años, diría. Digamos, mi primer convenio con CONICET fue 2004. No había tantos antecedentes para hacer patentes internacionales, teníamos problemas con los fondos buitre que podían bloquear las patentes, u otros problemas. Y yo creo que tal vez ahora que hay un ecosistema más fuerte, nos tenemos que involucrar todos un poco más en ponernos de acuerdo en algunos lineamientos básicos, apuntar a políticas de Estado a largo plazo, hacer saber esto a las autoridades que nos toquen. Yo interactué mucho con autoridades de salud,
con muchos que estaban en el mismo puesto, digamos, fueron cambiando y nosotros teníamos que volver a explicar todo de vuelta, y es un buen ejercicio, digamos. Creería que depende mucho de nosotros, de esta generación, digamos, bueno, tenemos algunas diferencias, pero que empujemos y que nos armemos un poco el ecosistema, porque estamos mucho mejor que antes. O sea, la cantidad de empresas de base tecnológica, la cantidad de gente que se interesa, digamos, soy de ciencias exactas, cuando egresé no se hablaba jamás ni de un plan de negocios, ni de una EBT, y no estaba ni siquiera muy bien visto. Eso quedó años luz. O sea, es una oportunidad, ni siquiera hay que irse del sistema, como son un ejemplo ustedes. Hay muchas pymes como ADOX y muchas otras que están incorporando tecnología que sin duda es el camino para generar empleo calificado, para exportar, para tener impacto digamos... si quieren pasamos al otro tema que también se discutió en el panel anterior, ¿sí? Pero es verdad que en la coyuntura actual no nos ven a los científicos y científicas tal vez como una herramienta de desarrollo social y económico del país, y eso a través también de todos estos emprendimientos que se están haciendo creo que va a tener un cambio del cual ya no se va a poder volver, ¿no? Vamos a tener que... Y los problemas que hay ahora, después de unos años, uno los ve como menores, los superó y los ve como menores, hay que resolverlos, no queda otra. Todos los años por delante van a tener alguna cosa que superar y un desafío nuevo y se va a poder. Bueno, disculpe, me excedí un poquitito, pero es parte de la polémica que quería abrir también a todos. Y también les quería preguntar, digamos, están empezando sus compañías o sus emprendimientos, no es el caso de Javier, pero digamos, ¿qué visión, en dónde se ven en unos años, qué tipo de empresas van a seguir desarrollando tal vez la parte de investigación y desarrollo en el país? Porque digamos, esta nueva camada de empresas muchas veces recibe fondos también del exterior, instala laboratorios en el exterior. ¿Qué visión tienen de esa etapa que les viene, por lo menos a ellos? Javier, lo que quieras opinar, tus opiniones siempre son muy precisas y con mucha experiencia. Gracias. A ver, nosotros puntualmente uno podría decir múltiples razones por las cuales a futuro queremos crecer, obviamente, y ese crecimiento va a venir de la mano con una internacionalización. Tenemos, por un montón de cuestiones estratégicas, estamos convencidos de que nuestra próxima pata va a ser en España porque tenemos socios allá socios futuros para involucrar en la empresa, y porque es estratégico el acceso a infraestructura que hay allá para muchas de las cosas que necesitamos hacer, pero es estratégico siempre conservar la pata argentina por un montón de cuestiones, y más allá de lo estratégico, o sea, porque queremos y porque es estratégico, que yo creo que es importante a veces esa distinción, ¿no? Es estratégico porque hay muchas cosas, uno podría pensar y decir, bueno, a ver, si nosotros todo lo que tiene que ver con la parte preclínica, que es más barata acá, podemos moverlo acá, cosas que tienen que ver con acceso a infraestructura, qué sé yo, por ejemplo, si uno quisiera acceder a un CRAI o IEM para hacer de rutina ese tipo de cosas, es algo que no se puede hacer acá. Entonces, para nosotros es importante pensar la manera de ir creciendo estratégicamente de manera tal que tenga sentido el frente de negocios en general. Cuando uno quiere, digamos, esto expandirlo y hacer negocio duro, digamos, si mira inversiones siempre hay que apuntar a hacerlo afuera. Pero eso no implica que haya que perder la pata de acá, y no está en nuestra intención perder la pata de acá. Entonces no pensamos en que vaya a haber un crecimiento o internacionalización en la cual vayamos dejando atrás cosas, sino que va a ser un crecimiento que va a ir creciendo alrededor del carozo que es Eureka Argentina. Así lo vemos nosotros. Gracias. Bueno, más o menos lo mismo. Por el tipo de sistemas que estudiamos y todo lo demás, es obvio que necesitamos internacionalizarnos. Eso es nuestro desafío actual. Empezar a dialogar con empresas farmacéuticas que puedan empezar a conocernos y con quienes eventualmente podamos hacer co-desarrollos. Sí nos pensamos como productoras de nanovehículos, de nanoportadores, y que lo podemos hacer perfectamente en Argentina. Argentina tiene el talento, tiene la instrumentación, tenemos las facilidades para hacerlo. De hecho, los fondos que pedimos a la FAN son para empezar a hacer estos vehículos bajo normas GMP, para empezar a aprender a escalar, porque entendemos que es un gran desafío también.
y muchas veces una traba más allá de la idea que uno pueda tener. Y hay una cuestión, hoy al menos, que tiene que ver con una cuestión de mantener un laboratorio en Argentina es mucho más viable que mantenerlo en Boston, que sería nuestra gran meca. Entonces, entiendo que tener la pata en Argentina tiene muchas razones, y una de ellas es estratégica, y al menos para nosotros la internacionalización es sumamente importante, y creo que es el gran desafío, porque este modelo de negocio que yo les mostré recién no es un invento nuestro, es un modelo de negocio muy estándar. Y si uno ve los contratos que hacen las grandes farmacéuticas con startups como la nuestra o un poquito más avanzado, son unos números que no te entran en la cabeza. Son casi como el número de Avogadro para uno que no sabe de plata. Perdón por la ñoñez. Pero digo, para nosotros desde Argentina poder acceder a eso, tenemos que transitar un camino que es bastante menos sencillo, bastante más árido. Entonces también tenemos que mostrar que podemos hacerlo y que sabemos hacerlo. Así que creo que eso es un gran desafío. Sí, en nuestro caso el proyecto surge para resolver un problema local, ¿no? Es un problema local. La tecnología que implementamos en un principio se conoce a nivel internacional y se utiliza, y no había un productor local. Y eso fue lo que a nosotros nos motivó, ¿no? Un poco colaborar a lo que es la soberanía, digamos, en cuestiones de salud. No podíamos como nación afrontar un problema específico. Y así fue como surgió Magnolia. Cuando empieza a aparecer la palabra, digamos, de vínculos internacionales, es cuando, bueno, con empresas uno empieza a charlar y empieza a hablar de la comercialización. Pero nos imaginamos el desarrollo todo, digamos, llevado adelante a nivel local, ¿no? Yo, Javier, tenía una pregunta también para vos. Vos comentaste que tuviste un fondo semilla inicial y que de alguna manera te permitió romper cierto temor a vincularte. Digamos, contanos cuál es tu idea, también fuiste parte de la Unión Industrial Argentina, respecto al rol del Estado tal vez en esta vinculación o en este, digamos, aporte para mejorar esta vinculación y que realmente las pymes tengan acceso a innovaciones interesantes y los científicos tengan acceso a las pymes. Bueno, yo ahí tengo una visión de que la financiación es importante, pero no podemos centrarnos exclusivamente en la financiación. Digo, ¿no? O sea, digo, esto nos fue pasando, no sé el mundo científico, para las empresas. Lo que digo, sí, cuando hay algo de riesgo que el Estado ayude financiando las actividades de riesgo, me parece, tampoco estamos inventando nada, ¿no? Es lo que se busca en todo el mundo. Lo que sí, también a veces hablamos de políticas de Estado, ¿no? Digo, y no sé si lo tenemos tan claro eso. Porque digo, cuando hablamos de una política del Estado, ¿qué hablábamos? Una ley aprobada por unanimidad. Se dieron de baja. Entonces digo, es más importante trabajar, que entre la cultura, que tengamos el criterio de lo que tenemos que hacer y lo pensemos. Porque a veces creemos que la solución es una ley. Bueno, tenemos la prueba, tenemos las leyes que se dan de baja con otra ley. Entonces digo, ¿pero por qué? Porque no estuvo el concepto, estuvo la fortaleza para conseguir, para que los legisladores lo voten y para que todos esos legisladores entiendan que eso es así, pero no lo tiene el resto de la sociedad. Y si el resto de la sociedad no lo tiene, no estuve yo en el panel, pero intuyo, nosotros cuando estamos en la Cámara con la sociedad decíamos, no, porque la gente no entiende que la industria es fundamental para esto. Supongo que ustedes dirán algo similar, los investigadores, desde su lado, ¿no? Y todos le echamos la culpa a la comunicación. Yo vivo en un barrio, decimos que tenemos problemas que la gente no entiende porque comunicamos mal. En la Cámara comunicamos mal. Supongo que la FAN dirá que comunica mal. Digo, bueno, yo creo que hay otras cosas. La comunicación es importante, pero tenemos que estar resolviendo otras cosas. Y en una de esas, cuando logramos los consensos. Bueno, digo, y después con respecto a cómo lo vemos nosotros como empresa. Nosotros empezamos en esto por una cuestión de intriga, pero la empresa se fue acostumbrando y lo que vemos muy interesante,
cuando podemos trabajar con otros que nos ayudan a resolver los temas. Eso no se dio porque lo pensábamos, hicimos una estrategia. Se dio que nosotros teníamos gente de electrónica y metalúrgico a la empresa. Y vino un investigador, nada más que eso, y en el comedor comían juntos. Entonces tenemos una investigadora, Carolina, que hizo su tesis, fue una becaria en CONICET en la empresa, y estaba haciendo su tesis, creo, con los biofil. Y había un equipo, yo no tengo idea ni lo que es, que se le daba un formador de biofil y que salía caro y que tenía, y le explicó al colega metalúrgico y electrónico, te lo hacemos nosotros. Y le terminó haciendo eso, y le solucionó un problema que además le solucionó el problema a otros investigadores, porque nada, se lo da. Y después nosotros hacíamos bombas de infusión para medicina, pero alguien necesitaba bombas de microfluídica. ¿Y qué es una bomba? No tenía idea, pero le explicaron que era una bomba de microfluídica. Y entonces, ¿es dosificar de esta forma? Sí, claro, se la hicimos. Y de ese lugar salió que vino otro señor de un instituto alemán, que yo desconozco los nombres, y quería una incubadora de CO2 y nada, y por supuesto, como éramos muy baratos con respecto a lo que era Alemania, dijo, uy, qué bueno lo que hacen ustedes, nos compró. Yo creo que nos compró porque éramos baratos, no porque estaba haciendo nada, pero bueno, no importa, nos compró. Y cuando vio que le podíamos escuchar, se le ocurrió que quería poner un microscopio ahí adentro para poder manejar el microscopio sin tener que abrir la incubadora. Y era algo que los chicos podían hacer y lo pudieron hacer. Y después tenemos una bioingeniera y vimos que los diseñadores industriales son indispensables. No entiendo cómo nosotros vivimos tanto tiempo sin un diseñador que piense cómo hacer el producto. Si no teníamos al electrónico que diseñaba un gabinete, no invertíamos nada, ni sabíamos lo que era. Entonces digo, ¿qué se nos gustaría como empresa? Digo, entendemos que después hay que agarrar un proyecto, hay que escalarlo, pero no me gustaría o no lo veo en el rol de nuestra empresa. Creo que lo que nosotros empezamos a aprender es a comunicarnos, entendiendo y empatizando con cada uno de los otros lugares. Y ahí me gustaría que Ado tome un proyecto, por ejemplo, digo, solo para contarles, nosotros hicimos una cámara para medición de gases de efecto invernadero. La licitamos por el BID, la ganamos, todo bien. Digo, ¿y cómo lo ganamos? Porque escuchamos a un veterinario del INTA que necesitaba hacer esto y lo ayudamos, hicimos un trabajito muy chiquito. Pero cuando se licitó, éramos los que teníamos más experiencia en ese tema. Sabíamos mucho, muy poquito, pero nadie sabía nada. Entonces digo, pero nos ayudó y no pensamos que estamos haciendo un equipo para eso. La máquina de anestesia, uno mide gases, mide CO2, mide oxígeno. Bueno, eso tenían que medir metano y ácido sulfúrico, no sé, o algún gas, que había un sensor. Entonces lo pudimos hacer. Entonces digo, ese es el rol que a nosotros nos gustaría hacer. Digo, ¿cómo vinculamos diferentes espacios, diferentes necesidades, diferentes capacidades? Y los ayudamos a tener un prototipo mínimo viable, le dicen los diseñadores, para que alguien pueda empezar a aportar sobre eso. Eso es lo que nos gustaría, no sé si algún día lo grabó, pero nos gustaría ir por ese lado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Podemos abrir ahora, nos quedan unos 12 minutos, 15 máximo, al público, con todo gusto. No sé si el micrófono es uno solo y... tenés. ¿Alguna pregunta? Sí. Laura Pedano. A los que los conozco los nombro. Gracias. Bueno, quería preguntar en general, ¿cómo ven? Hicieron el comentario de que cuando quisieron hacer los contratos con CONICET, lo primero que les preguntaban era, bueno, ¿cuándo van a empezar a producir? ¿Cuánto van a tener regalías? ¿Cuánto van a ganar? O sea, en ignorancia, digamos, de lo que es una empresa de base tecnológica, quería preguntar si las empresas que tienen actualmente tienen ventas, tienen producción, tienen ganancias, o por ahora es como decir, no sé, perdón la jerga también, como una cosa virtual en donde, bueno, uno tiene un nombre, un logo, un coso y trata de simplemente tener eso, ¿cómo decirlo?, como el papelerío armado para poder empezar a tener contactos con otras empresas o con cosas para conseguir financiamiento. O sea, ¿cómo están funcionando en esta etapa? Mira, en ese sentido, mi viejo tiene un corralón. Entonces yo un día le dije, mira, ¿sabes qué? Me parece que voy a armar una empresa con toda esta historia y qué sé yo. Y me dice, ¿ya hiciste un análisis de tipo costo? ¿Cuánto vas a vender? Ahí entendí la lógica y le dije, no, viejo, yo voy a ir a pérdida para siempre. Entonces me dice, ¿cómo? Sí, claro, ahora me van a invertir y después me van a tener que volver a invertir y ojalá después me vuelvan a invertir y yo voy a ir a pérdida y a pérdida y a pérdida y a pérdida, porque tal vez en algún momento eso de ganancia más adelante
Pero digamos, nuestra inversión pre-semilla y después una inversión semilla y después en el mundo venture capital, un serie A, un serie B, o sea, para que uno logre recuperar eso, tarda, por lo menos en el caso puntual de lo que sería el modelo de empresa, lo que hacemos nosotros. Y ese diálogo, en el cual yo le explicaba, no, yo para siempre voy a ir a pérdida, y mi hijo pensando si va 6 meses a pérdida, quiebra, tiene esa cuestión de que son lógicas, dependiendo de a dónde apuntás, son lógicas más o menos distintas, pero igual a nosotros nos pareció, cuando yo conté que por un lado teníamos la parte de vacuna, que es alto riesgo, alto retorno, y que el ingreso puede ser largo en el tiempo, porque el camino regulatorio es largo, etcétera, para no vivir en esa fantasía un poco riesgosa de que el ingreso va a venir más tarde, por eso es que nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no tratamos de aprovechar la pluripotencia de la tecnología para tener algo que nos permita llegar a mercado antes? Por eso, dentro de las muchas cosas en las que nos podríamos haber metido, nos metimos en algo que todavía esté relacionado a lo que es salud humana y animal, y nos metimos con diagnóstico, porque ahí es probable que, de hecho, este año o el año que viene, podamos hacer partnerships, generar productos que ingresen regalías por esos productos que generemos y demás. Entonces, ¿uno puede hacer alguna empresa de estas voladitas que nunca va a dar ingresos? Sí, puede, porque si uno se capitaliza en función de la propiedad intelectual y esa propiedad intelectual uno la valida, TRL3, 4, 5, 6, 7 y eventualmente puede haber un producto, eventualmente puede venir y comprarte una farma grande. Y ahí es donde entra el dinero, porque te adquieren, te fusionan, ese tipo de cosas. Eso es una manera. Otra es tener una empresa que sea tipo de servicios o algún otro tipo de forma en la cual uno puede empezar a facturar relativamente rápido. Nosotros estamos apuntando a tener un long shot ahí que eventualmente nos permita generar ingresos fuertes, pero en el medio aprovechar la tecnología para por ahí generar ingresos el año que viene con lo que estamos haciendo. En el mismo sentido, y tomando las palabras de cómo arreglar lo de CONICET, uno obviamente arregla con CONICET que va a darle su parte cuando tenga ventas. Nunca dicen cuánto tiempo. Y me parece que ese es el gran punto. Y obviamente estas empresas de biotech o nanobiotech o deep tech o como las quieras llamar, son empresas que están pensadas en ideas globales que impactarán a muchas personas, pero en el largo tiempo. Especialmente cuando uno habla de la vertical salud, donde toda la regulatoria es muy larga. Entonces, sí vamos todos a pérdida. Todos estamos en la etapa de investigación y desarrollo, buscando inversión o buscando partnerships para poder avanzar en eso, pero la salida al mercado, el retorno al CONICET, está lejos. Perdón, y aprovecho para preguntarles, si ya tuvieron que afrontar justamente esto que comentaban de las regulaciones del ANMAT y esas cosas con lo que es salud humana. Bueno, él ya dijo que empezó por una parte de salud animal, pero no sé en los otros casos si también tuvieron que pasar por el ANMAT antes de tener la ahí si me permitís, digo, a mí me ha tocado varias veces, porque nada, en algún evento o algo, ser evaluador de proyectos que tienen que ver con la salud. Y siempre hago la misma recomendación. Hacen el proyecto sin tener un especialista en los temas regulatorios. Y después veo mucha queja por lo del ANMAT. Y yo quiero decir, cuando vamos a hacer un producto en un ámbito regulado, sea el médico, sea el del gas, sea el de petróleo. Yo estoy en la cámara metalúrgica, ¿no? Entonces me carga mi hijo y me dice, vos tenés un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Porque escucho hablar a mucha gente de diferentes temas. Pero siempre que veo que hay un tema regulatorio, no podemos estar pensando que hacemos el desarrollo y después que la entidad regulatoria cambie. No va, no funciona. No funciona. Lo escuchamos mucho con el tema del COVID, las quejas. Digo, nos va mucho mejor cuando lo evaluamos desde ahí. Por ejemplo, en la época del COVID, nada, se hizo un proyecto con algunas universidades, el INTI y todo, para un recambio de respiradores. Pero no lo hicimos solo en la empresa, no porque no sepamos. Nosotros hacíamos eso. Teníamos que saber la entidad reguladora qué nos iba a pedir. Cuando lo hicimos en conjunto, se sacó en 15 días y se aprobó. El Estado también, cuando lo entendemos, cuando sabemos lo que quiere, cuando sabemos lo que pide, llegamos. Cuando lo hacemos sin ese conocimiento, tenemos un problema. Yo le recomendaría a cualquiera, desde algún lugar, cuando va a hacer algo sobre un tema regulado, no avance tanto, tenga la idea y consulte con el que entiende la actividad regulatoria. Porque
Nada, porque es lo que hace todos los días, digamos, ¿no? Y eso creo que a veces a nosotros nos ayuda con algunos productos y nosotros como nos tenemos que financiar y no tenemos en una de esas los grandes desarrollos, quizás los investigadores que los tienen, pero no los hacen con nosotros. Entonces nosotros tenemos en la empresa algún producto que decimos, nosotros vimos a los jaboncitos y pensamos en grandes cosas, pensamos en no sé, en los gases de efecto invernadero, temas importantes. Ahora, nuestra fuente de financiamiento es algo que le pusieron nanotecnología de extractos naturales, un jabón, pero es un jabón. Digo, yo tengo claro que es un jabón, pero ese jabón nos permite a nosotros financiarlo independientemente de la política que tenga el Estado. No es que nosotros vamos a cerrar la empresa si, por ejemplo, en este momento se acaban todos los planes de financiación. Bueno, listo, seguiremos más despacio, pero no vamos a tener que desarmar nada, ¿no? Entonces digo, eso es como una estrategia de negocio. Yo no puedo decir ustedes qué van a hacer como investigadores, pero digo, y hay que ver si eso lo cumple. O no lo tienen que hacer ustedes, que ustedes están pensando otra cosa. Quizá un investigador más Nobel en otro lugar puede estar trabajando en eso. Digo, pero la financiación, la subsistencia del proyecto me parece que hay que pensarla, porque si no, nos queda solo que alguien nos financie. Y bueno, no sé, no estoy queriendo dar ninguna recomendación, solamente una experiencia de lo que hacemos nosotros para seguir en eso. Y después sí tenemos proyectos que pensamos que son muy interesantes, por ejemplo, reducir la mortalidad de los pacientes en terapia por las infecciones contraídas por neumonía. Bueno, o sea, pero entendemos que ese no va a ser un proyecto que va a salir rápido, entendemos que tenemos, pero en una de esas, el jabón que usa la enfermera en ese lugar, sí. Pero cuando también le decimos que estamos trabajando en este proyecto, este jabón vale más plata para él. Porque esta gente sabe, porque tiene investigadores, porque se preocupa para algo. Bueno, yo le hablo del tema del lado comercial, perdón, pero creo que digo, nos tenemos que vincular más y creo que podemos generar valor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntitas más con todo gusto. Sí. Mi consulta iba relacionada a algo que comentó Carla, esto de que como investigadora del CONICET sigue siendo evaluada con los mismos parámetros, ¿no? Y bueno, los que son investigadores del CONICET les pasa exactamente lo mismo, con los mismos parámetros que antes, cuando no tenías esta parte de tecnología, de empresa. Y la pregunta es, además de los papers que seguramente también escriben y publican, ¿qué otra cosa les valora CONICET por un lado y por el otro, qué tuvieron que dejar de hacer en su tarea para poder hacer esta parte complementaria? Tenés días de más horas o semanas de más días, no sé. Probablemente un camino sea... toda mi vida fui a la Comisión de Química. Fui becaria en la Comisión de Química, ingresé a carrera en la Comisión de Química, soy de la Comisión de Química. Probablemente un camino sea ir a la Comisión de Tecnología, no lo sé, nunca lo probé. Tener patentes aprobadas es importante y es algo que CONICET valora positivamente, tanto como un paper. Tener reconocida la empresa por el CONICET debiera ser una cosa importante para el CONICET, porque justamente estás en el camino de... quiero decir, uno podría hacer esto sin contarle al CONICET, que lo está haciendo perfectamente. Entonces, ir haciendo todas esas cuestiones, los convenios de licenciamiento, el reconocimiento de empresa base tecnológica, las patentes o las protecciones intelectuales, etcétera, todo eso suma. Sin embargo, yo te invito a que vos entres a SIGEVA y que trates de encontrar un lugar donde va la producción tecnológica. Y es más fácil pintar un cuadro, yo no lo puedo hacer, porque producción artística, lo que quiero decir es que es más fácil encontrar producción artística que producción tecnológica. Entonces, todavía el SIGEVA, que es el espacio por el cual nos evalúan, no está ayornado a estas cosas que decía Linus, ¿no? Todo este ecosistema que está generando, que creció, que de verdad, a mi modo de ver, tiene un vector hacia adelante, no se refleja todavía en, por ejemplo, el sistema informático como SIGEVA, que es fundamental a la hora de evaluación. En mi caso en particular, digamos, no es un tema angustiante porque seguimos con las líneas de investigación, digamos, con las que veníamos abordando y con eso cumplimos con lo que nos pide CONICET. Entonces, no se vuelve un tema de preocupación, pero bueno, sí es algo a tener en cuenta. Y en el caso nuestro,
Donde sí por ahí el CONICET lo reconoció es en las 2 transferencias de tecnología al sector privado que se logró hacer, ¿no? Entonces, ahí, con un poco de dificultad, encontrás en el SIGEVA el lugar donde vos, digamos, cargás esa transferencia de tecnología y ese vínculo con el sector privado. Pero bueno, sí, es algo que hay que atender, digamos. Agrego 2 cositas. Immunova también tiene y tuvo becarios, o hubo gente que hizo el doctorado y que entró a carrera con CONICET dentro de Immunova y demás, y el reglamento en su momento decía algunas cosas y estábamos fuera del reglamento y por escrito diciendo qué hacemos con esto, y la verdad es que como las autoridades de CONICET sabían, y no éramos los únicos, hay como más de 100 investigadores que están en cierta manera irregular, nunca nos exigieron nada, digamos, no hubo ninguna represalia de ellos y más de uno siguió avanzando en la carrera. Ahí tengo un investigador independiente, por ejemplo, y empezó como, o no es anterior a independiente, pero empezó como becaria postdoctoral y tampoco se pusieron exigentes y lo saben porque cada 2 años hay que hacer los informes exactamente igual y todo. O sea, no digo que sea una solución, digo que como no encontraron una solución reglamentaria todavía en estos años, no pasó nada tampoco, no hubo una represalia a ellos, no hubo ningún problema tampoco, y ya llevamos varios años así. Cada tanto me dicen, bueno, pero no lo pongas por escrito todavía. Y el ANMAT también, el ANMAT tiene un programa, creo que preguntaste vos, de innovación, y ustedes pueden entrar y solicitar un apoyo especial porque hay temas nuevos, nos pasó a nosotros también, y tenés un equipo de gente que te tratan de buscar o asesores o se ocupan un poco más porque siempre estamos en las fronteras del conocimiento y todas las instituciones, le pasa lo mismo a la FDA, no es que es algo acá. Inteligencia artificial empieza a pegar en los ensayos clínicos y nadie sabe cómo tratarlo y ponen un equipo especial. Yo tengo excelente experiencia con los técnicos del ANMAT que saben igual que todos nosotros y la verdad que siempre nos recibieron muy bien. ¿Me queda alguna pregunta? ¿Podemos un minutito más que no me van a Sí, soy yo, demasiado? Sara Vilmes, de la FAN. No, yo tenía 2 preguntas, pero chiquitas. La primera es, cuando ustedes hablan de internacionalización, ¿están mirando el norte-norte o también los países latinoamericanos? Porque hay muchas empresas que tienen sus sedes tanto en Brasil como en Argentina. Y me refiero a pymes o empresas chicas. ¿Ustedes lo están pensando también en el ámbito de los vecinos, Brasil, Chile? No, pero nosotros, hola Sara, ¿cómo estás? Nosotras estamos en este momento más LATAM, digamos, justamente por eso, porque nos parece un camino un poco más sencillo. Sin embargo, hasta donde yo conozco, las farmas que tienen sus departamentos de I+D o de R+D, como lo quieras llamar, en los lugares donde nacieron. Habitualmente eso es el norte-norte, como vos le decís. Sin embargo, hay algunas farmacéuticas no tan big pharmas, que son LATAM, que pueden estar interesadas en hacer co-desarrollos en enfermedades, por ejemplo, huérfanas, como pueden ser algunas de las enfermedades de base genética. No sé, no es huérfana, pero tampoco tiene tantos casos como la fibrosis quística. Se me ocurre por decir un nombre. De modo tal que sí, uno también puede explorar la región antes de ir al norte-norte. Sí, nosotros en ese sentido, digamos, el tema de decir, mira, tenemos una base operativa en un lugar, es un incremento de costo gigante, entonces no tiene sentido para nosotros hoy desde acá decir, bueno, armemos una en Uruguay, una en Chile, una en Brasil, cuando podemos interactuar haciendo partnerships, convenios de I+D o lo que sea. Si viene alguien de Brasil que tiene una necesidad puntual de alguna enfermedad endémica de ahí, podemos colaborar y hacerlo sin necesidad de abrir una sede, una filial en Brasil. Entonces, en nuestro caso, cuando hablamos de lo de España, era porque hay algo estratégico, de qué podemos acceder allá, qué podemos tener acá y que se potencie sinérgicamente. No estamos pensando en abrir filiales en otros países por un tema costos, pero sí pensando en interactuar con otras empresas regionales justamente para poder solucionar cosas que respondan a necesidades LATAM. Sí, tiene ejemplo de
empresas que tienen sedes, pero nunca me imaginé, digamos, para lo que están haciendo tener sedes, sino más bien estas cooperaciones. Y después la segunda pregunta es muy breve, ¿puedo? Bueno, ustedes, por lo que entendí, o sea, no termino de entender si el objetivo de máxima que tienen es producir con partners, con lo que sea, o es finalmente vender el know-how, que se llenen de plata y lo produzca otro, o lo cajonee. En nuestro caso en particular, te voy a dar dos respuestas, porque un poco la vida como que se nos va partiendo al medio, ¿no? Y después, bueno, tenemos que ver cómo se acomoda. Desde mi rol como investigador, bueno, está siempre la idea de desarrollar estos productos y luego hacer la transferencia al privado a través de la transferencia de tecnologías, ¿no? Y después, como digamos, fundador de Magnolia, Magnolia la entendemos como una empresa dedicada a la fabricación de las nanopartículas, con la tecnología adquirida al CONICET a través de estos convenios y en venta directa a empresas de la industria farmacéutica que son los que fabrican el kit, digamos, aprobados por la ANMAT y lo ponen a disposición del mercado. Ese es el esquema en el cual, digamos, nos pensamos. Yo no sé si entendí la segunda opción, pero la idea es, si nosotros quisiéramos montar una planta GMP de producción de vacuna, por ejemplo, para decir, mira, yo la produzco, yo la vendo, el gasto de capital que se necesita es infinito. Respecto a lo que podemos acceder ahora. Entonces nosotros lo que vemos es hacer un modelo B2B en el cual nosotros nos asociamos, o sea, Eureka Argentina con su patente de CONICET, licenciada Eureka, nos asociamos con alguien que tenga la posibilidad de producir y justamente en el partnership estaremos nosotros, que haremos el diseño, el prototipado, hasta tener las pruebas preclínicas y después eso hacer la transferencia para que otro sea el que se encargue de hacer la producción y la venta regional. Y eso es en un acuerdo, digamos, un tipo de partnership que eso está reglamentado, donde hay regalías, etcétera. No entendí la parte de la pregunta de que se llenen de plata y se vayan. Tienen como objetivo no mantener partnerships, sino vender la empresa. Y eso da mucho dinero. En Estados Unidos se hace mucho eso. Sí. Sí, es bastante frecuente lo que dice Sara, que es un exit, digo, una Big Pharma compra una startup y ni siquiera queda como una unidad de negocio, desaparece. Sí, es muy frecuente. De todos modos... Creo que no son excluyentes en el sentido de que vos podés hacer los partnerships y después que te compren, o sea, hay muchos caminos, o sea, para hacer ahí. No es A o B, como decir, o yo tengo una planta GMP o me tiene que comprar una farma. Hay muchos modelitos en el medio. Bueno, pero yo lo pensaba como fantasía, porque muchas veces cuando evalúas proyectos o hablas sobre proyectos, te dice, sí, nuestro objetivo es finalmente venderla a una farma metalúrgica o lo que sea. Y yo me quedé un poco absorta de que ese sea el objetivo, pero después me entero que es un objetivo internacional, en todas partes pasa eso. Bueno, muchísimas gracias, creo que nos estamos yendo un poquito de tiempo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la FAN también. La FAN alberga un montón de empresas de base nano, algunas bio-nano también, y la verdad que es una institución que hace muchísimos años que viene divulgando las ciencias, organiza eventos como estos muy interesantes, discusiones muy ricas, así que muchísimas gracias también por el evento hoy y por albergar a tantas empresas y por empujar a la ciencia y la tecnología. Estamos acá o están ellos acá disponibles cuando terminemos para cualquier tipo de preguntas y les dejo a ustedes el mando.